a la parte del estudio de la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Estamos agradecidos con el Señor porque Él nos da esta oportunidad de nosotros reunirnos por estos medios para alabarle, para honrarle, para darle gracias por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros hemos estado llevando el estudio en el Antiguo Testamento y hemos estado ahora estudiando el libro de Segunda de Samuel. Si recuerdan, la semana pasada nos quedamos en que David había conquistado la ciudad de Jerusalén y él había decidido entonces trasladar su sede de la ciudad de Hebrón, de donde él reinaba en la tribu de Judá, a la ciudad de Jerusalén, de donde entonces él reinaría sobre las 12 tribus de Jerusalén. Pero entonces ahora cuando David está reinando desde Jerusalén, él tiene en su mente la idea de que Jerusalén también se convirtiera en lo que es la capital espiritual de la nación de Israel, y él quiere llevar el arca de Dios a la ciudad de Jerusalén. Y el arca de Dios había estado hasta este momento en la casa de Abinadab por alrededor de 70 años. ¿Y cómo había llegado el arca de Dios a la casa de Abinadab en el territorio de Kiriat Jearim? Recordemos que cuando empezamos el estudio de Primera de Samuel, habíamos visto que siendo Elí el sacerdote de la nación de Israel, el sumo sacerdote, los hijos de Elí habían llevado el arca de Dios a batalla y los filisteos habían vencido a Israel, habían matado a los hijos de Elí y habían tomado el arca de Dios en aquel momento. Ellos la habían puesto en la casa de su dios Dagón, queriendo dar a entender en aquel momento que Dagón había vencido al Dios de Israel. Pero cuando ellos fueron la mañana siguiente, fueron al lugar donde estaba la estatua de su dios de Dagón, encontraron la estatua del dios de Dagón que estaba postrado ante el arca de Dios. Ellos colocaron a Dagón de nuevo en su lugar y se fueron, y cuando regresaron entonces a la mañana siguiente encontraron a Dagón en la misma posición, postrado ante el arca de Dios, pero en esta ocasión la cabeza y las manos de Dagón habían sido cortadas en el umbral. También en esa ocasión pues vimos que Dios hirió con gran mortandad a las ciudades de los filisteos, y a las personas que no los hirió con muerte le cayeron, tuvieron tumores, y ellos entendieron que todas esas catástrofes que le estaban sucediendo era debido a que ellos tenían el arca del Dios de Israel. Entonces ellos formularon una idea de cómo ellos debían regresar el arca a Israel, y lo hicieron poniéndola sobre 2 vacas. La pusieron sobre 2 vacas y la pusieron en un carro nuevo, y las vacas se dirigieron al territorio de Israel. Llegando al territorio de Israel, la población de aquella ciudad donde llegó se pusieron contentos, estaban gozosos de que el arca de Dios había regresado al territorio de Israel. Pero hubo un grupo de hombres que se tomaron la libertad de mirar adentro del arca, y Dios los hirió con muertes en aquel momento. Ellos entonces se asustaron, llamaron a la gente de Kiriat Jearim, a los sacerdotes, quienes llevaron el arca, y estuvo entonces desde aquel momento en la casa de Abinadab durante alrededor de 70 años. Pero entonces ahora David quiere que el arca regrese entonces a Jerusalén. Él tiene la idea de honrar a Dios de esa manera, y vamos a empezar entonces el estudio del capítulo 6 de Segunda de Samuel. Vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos. Gracias al nombre del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al versículo 5. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa
y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Como dijimos, habían pasado 70 años en el cual el arca de Dios había estado en la casa de Abinadab después de haber salido del territorio filisteo. Pero durante este tiempo el arca de Dios había sido descuidada. Había sido descuidada durante el tiempo que Saúl reinó, durante el tiempo, los 40 años que Saúl reinó sobre la nación de Israel, había sido descuidada. Pero vemos que ahora entonces David, al solidificarse como rey sobre toda la nación de Israel, él tiene las intenciones de convertir a Jerusalén en lo que es el centro de adoración al Señor. Y para hacer esto, él quiere llevar el arca del pacto, que es lo que ellos consideran como el símbolo de lo que es la presencia de Dios en aquel momento. Él la quiere llevar hasta Jerusalén y él organiza un movimiento con una gran celebración, con una gran fiesta. Ellos tienen todo tipo de instrumentos diferentes y hay algarabía, hay gozo dentro del pueblo. Él convoca 30,000 hombres escogidos para hacer esta gran celebración que ellos llevan. Pero vemos que la manera que ellos lo hacen, vemos que ellos lo hacen de la misma manera que los filisteos habían hecho. Ellos toman un carro nuevo y para llevar el arca, y ellos nos vamos a dar cuenta en medio de este estudio en el día de hoy que no necesariamente en que las personas tengan buenas intenciones es suficiente. No necesariamente que el hecho de que haya una gran celebración, que sea la decisión popular, que haya una gran algarabía y que tenga apoyo del pueblo, significa que la voluntad de Dios está dentro de lo que está sucediendo. El Dios no es movido por una votación democrática por la mayoría de personas. Gracias al nombre del Señor. Vemos acá lo que está sucediendo. Ellos están imitando la acción de cómo los filisteos llevaron el arca y la habían regresado a Jerusalén, la habían regresado al territorio de Israel. Y puede ser que observando y estudiando la manera en lo que los filisteos le habían llevado, a ellos les pareció algo conveniente. Le pareció algo conveniente porque definitivamente es una manera más rápida de llevar el arca. Es una manera más sencilla, más simple, pero eso no necesariamente, el hecho de que nos haga a nosotros algún sentido lógico de que debe funcionar así, no necesariamente quiere decir que Dios esté en el asunto, no quiere decir que sea lo correcto. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos al versículo 6 en adelante. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Cuando vemos los nombres bíblicos, muchas veces dentro de los nombres bíblicos hay una historia, hay un significado, hay una lección en particular. Cuando nosotros vemos el nombre de Usa, hijo de Abinadab, donde había estado el arca, vemos que el nombre de Usa significa fuerza. Y vemos aquí que cuando ellos llevaban el arca, vimos que tropezaron los bueyes, el arca se iba a caer y Usa extendió su mano, tuvo una reacción de extender su mano para sostener el arca, para que el arca no cayera. Y eso entristeció a David, la muerte de Usa en gran manera. Llamaron el nombre de aquel lugar Pérez Usa. Pérez Usa significa el quebrantamiento de Usa. Muchas veces nosotros, así como Usa, tratamos de apoyarnos en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades.
para hacer las cosas. Y muchas veces hasta que no llegamos al punto donde nuestras fuerzas no dan, nuestras habilidades no son suficientes, entonces nosotros no recurrimos a Dios, no vamos a Dios, no obedecemos a Dios, no nos apoyamos en Dios. Había una persona de nombre Corrie ten Boom que estuvo en un campo de concentración y se convirtió misionera dentro de las mismas personas que la oprimieron a ella y mataron a su familia. Y ella decía una frase que va a la par con este principio de qué es Dios en nuestra vida. Ella decía, Dios es tu rueda de repuesto o es tu timón de guía de tu vida. Y eso es lo que estamos viendo en la manera que se están sucediendo las cosas. Ellos habían transportado el arca, como dijimos, de la misma forma que los filisteos habían transportado el arca en un carro nuevo. Ellos habían ignorado cuáles eran las instrucciones que Dios había dado, cómo Dios le había dado a conocer a ellos la manera en que debía de transportarse el arca. En Números capítulo 4 y en Éxodo capítulo 25 Dios había dado instrucciones de cómo debía de transportarse el arca, y era que el arca debía de transportarse por los sacerdotes. El arca tenía anillos que estaban alrededor, en la cual iban varillas, entonces los sacerdotes debían de llevar el arca sobre sus hombros, pero de esa manera no lo hicieron. Así como pensaron que podían llevar el arca de la manera que los filisteos la llevaron en un carro nuevo, muchas veces el pueblo de Dios piensa que puede utilizar los métodos, la manera que el mundo hace para que avanzar el propósito del evangelio, para que el nombre del Señor sea reconocido, y muchas veces incluso quieren de alguna manera de enmascarar el evangelio, tratando de esa manera darlo a conocer a gente que no quieren saber del evangelio. Muchas veces dicen dentro del mismo pueblo cristiano hay personas que han salido y han dado entrevistas ante millones de personas, en los cuales ellos dicen que hay personas que adoran otros dioses, pero que él ve en su sinceridad que ellos tienen en su servicio a Dios, que de ninguna manera esas personas pueden perderse. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Ese es un método del mundo en el cual quiere ser inclusivo con todo el mundo. Esa no fue la palabra que Jesús enseñó. Jesús enseñó en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Pero hay personas dentro del mismo pueblo cristiano que dicen hay mucha diversidad de personas, hay personas de diferentes culturas que de alguna manera fuera de Jesucristo ellos pueden obtener salvación, pero esa no es la enseñanza bíblica. Eso es un carro nuevo. También hay otros que dicen, esos métodos del evangelio que tú estás hablando de la cruz, esos son métodos antiguos, esos son métodos obsoletos, son métodos que no pueden alcanzar a una población que es más avanzada intelectual, una población que es más sofisticada. Pero esos son carros nuevos. Cuando vemos la palabra de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Gloria sea el nombre del Señor. Ese fue un mensaje que fue efectivo hace 2000 años. Ese es un mensaje que ha sido efectivo durante todo este tiempo. Es un mensaje que es efectivo en el día de nosotros. Y es un mensaje que es de tanta trascendencia, un mensaje que es de tanta importancia, que el Señor Jesucristo lleva las marcas de la cruz del Calvario por la eternidad. Gloria sea el nombre del Señor. También vemos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el mensaje que sana al enfermo. Ese es el mensaje que liberta al cautivo. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es el mensaje de salvación. Vamos a ver el versículo 11 al versículo 15 ahora. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses,
Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Vemos que habían pasado 3 meses desde el tiempo que el arca había llegado a casa de Obed-edom, y Dios había bendecido a Obed-edom de una manera increíble, lo había bendecido, y llegó la noticia al rey David de lo que estaba sucediendo en casa de Obed-edom, y parece que David quería de esa bendición también. David mandó a buscar el arca, pero aparentemente hubieron cosas que cambiaron en el proceso. Tal vez David se documentó mejor de cuál era la manera que Dios pedía para poder transportar el arca. Si David se encontrara en tiempo de nosotros, si David hubiese llevado esa pregunta tal vez a personas que se consideran profetas o apóstoles de la prosperidad, y le pregunta cómo puede llevar el arca, tal vez aquellas personas le dicen: tú tienes que declarar, tú tienes que decretar, o tal vez le dicen: tú tienes que sembrar semillas en mi ministerio. Pero vemos que David se orientó acerca de cuál era el método correcto en el cual él debía de transportar el arca, y lo hizo de esa manera. No importa la manera que la persona declare, que la persona decrete, que la persona afirme. Si la persona declara, decreta, afirma, y lo que afirma y decreta está fuera de la voluntad de Dios, no le sirve para nada. Lo que nosotros tenemos que buscar es estar y entrar dentro de lo que es la voluntad de Dios. Buscar cuáles son los estatutos, los mandatos, la manera en que Dios quiere que se hagan las cosas. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. El versículo 17 a 19. Gloria a Dios. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, y a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Es posible que cuando se nos habla de estos sacrificios que se hicieron, no solamente fue al principio, no solamente fue después de los primeros 6 pasos, es posible que cuando ellos llevaban el arca, que después de cada 6 pasos ellos se detenían para en ese momento ellos hacer sacrificio a Jehová. Vemos que cuando terminó toda la celebración, vemos que era una cantidad inmensa de personas que había, y a cada una de las personas que habían en aquel lugar pudieron tener un trozo, un pedazo de carne. Pero vemos que en la manera que David entiende, en la manera que ellos pueden acercarse a Dios, es por medio del sacrificio. Esa es la única manera que en el Antiguo Testamento ellos podían acercarse al Señor, acercarse a Dios, era mediante el sacrificio. Y es la misma manera y la única manera que nosotros podemos acercarnos a Dios es por el sacrificio del Señor Jesucristo. Cada uno de estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento apuntaban al sacrificio del Señor Jesucristo, de lo que Él habría de hacer en el futuro. Y vemos que es bien interesante que en ese sacrificio David repartió pan y repartió vino. Es lo mismo que vemos el Señor Jesucristo hacer en la última cena con sus discípulos, que partió el pan y repartió el vino. Eso es representante del cuerpo de Cristo, y eso es representante de la sangre de Cristo también. Vamos al verso 16 en adelante. El verso 16 y el verso 20. Cuando el arca de Jehová, esta es la historia de Mical, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl,
miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. El 20. Volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubren sin decoro un cualquiera. Después de una victoria, después que Dios nos da una victoria, nosotros podemos esperar que se presente la oposición. Después que nosotros tenemos gozo del Señor, que el Señor hace algo por nosotros, que tenemos una victoria, un triunfo, nosotros podemos esperar oposición, y lamentablemente esa oposición a veces viene de personas que se dejan usar, personas por el enemigo, personas a veces que son cercanas a nosotros. Y vemos que David regresa a su casa. David tiene un gozo increíble, que Dios le ha concedido el deseo que él tenía en su corazón de honrar a Dios, llevando el arca de Dios a Jerusalén para honrar a Dios. Pero vemos que Mical estaba observándolo por la ventana a la distancia, y cuando él llega a su casa para bendecirlo, ella comienza entonces a descargar, ella comienza a quejarse, esa conducta del rey no le pareció de ninguna manera bien. Hay algunos que ven en esta crítica de Mical y le dan razón. Dicen lo que sucede es que David en aquel momento estaba en una vestimenta no decorosa, pero la Biblia no dice eso. Hay gente que dice incluso que David estaba en ropa interior, pero la Biblia dice que él estaba vestido como los sacerdotes. Él tenía un efod de lino. Y eso lo vemos no solamente en la lectura aquí, sino que vemos que también en la lectura paralela, en Primera de Crónicas 15, también habla acerca de la vestidura de David, que él iba vestido de un efod de lino fino. Lo que le molestó a Mical no era que el hecho de que él estuviese vestido fuera de decoro. Lo que le molestó a ella fue la conducta de David, de él mezclarse con la gente común. Ella venía de la realeza, venía de la familia de Saúl. Y cuando nosotros estuvimos estudiando la historia de Saúl, vimos que Saúl fue alguien que se preocupó mucho por las apariencias. Vimos incluso que cuando Samuel llevó la palabra a Saúl de que Dios le había quitado el reino, le había dado el reino a uno mejor que él, la preocupación de Saúl fue que Samuel fuera con él al templo para que el pueblo los viera adorando juntos. Esa era su preocupación por la apariencia. Después vimos en el caso de cuando lo alcanzó una flecha de los filisteos. Su preocupación fue de que no dijeran que los filisteos lo mataron, sino que él terminó con su vida. Saúl era alguien que se preocupaba por lo que eran sus apariencias, y esta es la hija de Saúl, quien vemos que se está preocupando por lo que es la imagen. A ella le preocupa lo que es la imagen del reino de David. Está avergonzada por la actitud de David, que David está danzando. David no tiene su ropa de rey real, sino que está vestido por la misma ropa común que tienen los sacerdotes que están danzando delante de la presencia de Dios. Pero David no era alguien que se preocupaba por las apariencias. David era alguien que se preocupaba por hacer la voluntad de Dios. Esto no le avergonzaba a David de estar en medio de lo que es los sacerdotes. Y es muy interesante la conducta de David y la vestidura de David en ese momento. Y es que dentro de cómo Dios estableció la orden del pueblo y la nación de Israel, es que había una separación en lo que es el sacerdocio y lo que es el rey de Israel. Eran posiciones que eran separadas, eran posiciones que eran distintas, pero vemos a David ahora como rey. Y vemos a David que está vestido de sacerdote. Gracias al nombre del Señor. Y nosotros en el Antiguo Testamento vemos un personaje en Génesis 14 que la Biblia nos dice que era rey y era también sacerdote de lo que es el territorio de Jerusalén, de Salem, que era Jerusalén. Y vemos que cuando Abraham, después de la victoria, viene ante este personaje, ante Melquisedec, que era rey y sacerdote de Salem, lo que es Jerusalén, vemos que él le da a Abraham pan y vino.
Lo mismo que David le está dando al pueblo, que le está dando pan y vino. Gracias al nombre del Señor. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos en la última cena, pan y vino. Y de nuevo, es todo esto que Él está haciendo, es como un retrato, una imagen, un tipo de quien vendría a ser el Señor Jesucristo, de quien la Biblia nos dice que es rey y es sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Gracias al nombre del Señor. Esos sacrificios del Antiguo Testamento, este pan y vino que David está dando, es representación de lo que Cristo vendría a darnos a nosotros, que por su muerte en la cruz del Calvario viene a traernos gozo, paz, salvación. Vamos a ir al versículo 21 en adelante. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Como dijimos, David era un rey completamente distinto a lo que era Saúl. Saúl era alguien que era extremadamente preocupado por lo que pensaban los demás, por lo que eran las apariencias, pero a David eso no le importaba. No le importaba lo que pensaban los otros, no le importaba lo que pensaba Mical, no le importaba que ella pensaba que él estaba haciendo el ridículo, sino que a él le interesaba, a él le importaba lo que era honrar a Dios. Gracias al nombre del Señor, hacer la voluntad de Dios. Mical no entendía lo que Dios había hecho por David. Mical no entendía lo que era la relación de David con Dios. Mical no sabía que Dios había librado a David de la mano de un león. Ella no sabía que Dios había librado a David de la mano del oso. Ella no sabía cómo Dios le había embestido de valentía para que él se levantara en contra de Goliat y le había dado la victoria. Ella no entendía cómo en cada batalla él entraba y salía y Dios le daba victoria en contra de los filisteos. Ella no entendía cómo Dios lo había protegido de la mano de Saúl. Y por eso ella no entiende el regocijo, el gozo, la alegría, la satisfacción que tiene David cuando está pasando ese momento. Gracias al nombre del Señor. Así la gente no entiende por qué nosotros nos congregamos, no entiende por qué nosotros decimos gloria a Dios, no entiende por qué nosotros decimos aleluya, gracias al nombre del Señor. Pero nosotros tenemos un gozo, tenemos una satisfacción, una alegría por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vemos en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias al nombre del Señor. Nosotros por eso podemos cantar, por eso podemos honrarlo, darle gracias, decir aleluya, decir gloria a Dios. Por eso podemos entonar las letras de este coro que dice: si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús, y por la fe Él me salvó. Yo sé que he sido salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo como mi Salvador. Las grandes maravillas que obró mi Redentor, que siendo yo un perdido, Él me salvó. Gloria sea el nombre del Señor.
El caso de Mical, ella no entendía la situación de David, ella no entendía el gozo de David. No pretendamos que los que están alrededor de nosotros van a entendernos. No pretendamos que la gente va a entender nuestra reacción, nuestro gozo, nuestra relación con el Señor. Aleluya. El caso de Mical era un caso triste, un caso trágico. En el caso de Mical vemos una persona que Mical pasó por ciertas tragedias en su vida. Ella pasó por ciertas tragedias cuando ella había sido dada por esposa a David, después su padre Saúl se la dio a otro, llevaba más de 10 años casada con otra persona cuando David la tomó de nuevo. O sea, ella tenía razón legítima para estar triste, tener amargura en su vida. Pero nosotros no podemos encerrarnos en una situación de tristeza, en una situación de amargura. Aquellas personas que se encierran en una situación de tristeza y de amargura se convierten en prisioneros de lo que es su pasado. Y eso no es lo que Dios quiere. Ella no entiende el gozo de David. Ella se enoja con el gozo de David porque toda persona que está amargada, que está en esa situación, no solamente no se puede gozar por lo que está sucediendo, sino que se enoja por el gozo de los demás. Y vemos que por esa situación, por lo que ella no logró sobrepasar esa situación que el mundo dice que ella debió tal vez de permanecer así, le da la razón por permanecer como una víctima toda su vida. Vemos que ella permaneció estéril, porque toda persona que vive en amargura no puede dar frutos. Por eso la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. O sea que no importando lo que nosotros, qué situación hayamos pasado en nuestro pasado, el Señor puede quitar todo resentimiento, todo dolor, toda amargura. Él puede convertirlo en gozo, en paz, en alegría. Vemos que David escribió en el Salmos capítulo 30, versículos 11 y 12. La obra que el Señor está dispuesto a hacer en nuestras vidas. No permanecer en amargura, sino dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos nosotros a terminar aquí el estudio del capítulo 6 de Segunda de Samuel, esperando que este estudio de la palabra del Señor haya sido de bendición para todas las personas que han estado con nosotros. Vamos a despedirnos orando. Amante Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Padre Santo, porque tú nos has permitido reunirnos aquí, Señor, para honrarte, para agradecerte, Padre Santo, reconocerte, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, sabiendo de dónde tú nos has sacado, sabiendo dónde tú nos has puesto, Señor, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos, Dios mío, que esa palabra continúe obrando en nuestras vidas, Padre Santo, que tú te glorifiques, Señor, en nuestra entrada y nuestra salida, y que podamos permanecer toda nuestra vida con corazones agradecidos, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nosotros terminamos esta parte del estudio de la palabra del Señor. Vamos con la ayuda de Dios, si Él así lo permite, a continuar el estudio de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en Segunda de Samuel, siguiendo con los próximos capítulos, el capítulo 7 y 8. La semana que viene yo les exhorto que lo lean anticipadamente antes del estudio de la semana siguiente. Yo sé que será de bendición, y esperamos a las personas que estuvieron con nosotros por medio de la transmisión de Facebook Live. Los invitamos a que estén con nosotros la semana que viene de la misma forma que estuvieron con nosotros el día de hoy. Dios les continúe bendiciendo. Amén.